Hola a todos, mi nombre es Alexandra Martínez Castillo. Este trabajo es para la materia de personalidad y actualmente estoy cursando la carrera de psicología en la Universidad del Golfo de México. El día de hoy les estaré presentando mi trabajo acerca sobre los principales antecedentes que dieron origen al desarrollo del psicoanálisis. Empezaré definiendo por qué el psicoanálisis. Es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. El primer antecedente sucedió en 1892, primera vez que aparece la palabra psicoanálisis en un artículo sobre la herencia y la etiología de la neurosis. Siguiendo en 1895, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, destacó el valor del inconsciente y la conducta humana. Explicaba una manera de acceder a esas partes de la mente que no somos capaces de controlar. 1895. Joseph Breuer redactó con Freud parte de la primera edición de estudios sobre la histeria, la obra fundamental del psicoanálisis. 1896. La teoría psicoanalítica o psicoanálisis fue fundada a finales del siglo por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. 1905. Freud expone las etapas de la sexualidad infantil en 3 contribuciones a la teoría sexual. 1907. Max Eitingon. Las 3 grandes pilares de la formación del psicoanálisis didáctico. Es el psicoanálisis que se realiza una persona que aspira a ser psicoanalista. 1908. Se celebra en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Bueno, regresándonos un poco a 1905, en donde Freud expone las etapas de la sexualidad infantil, estaremos hablando un poco de ellas. Etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Primero se presenta la etapa oral. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría lo propenso de los más pequeños a intentar moverlo todo. La segunda etapa es la etapa anal. En esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. Como siguiente está la etapa fálica. En esta fase, pulsionar duraría entre los 3 y a los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentaria sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre los hombres y las mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes. Después sigue la etapa de lactancia. En esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de lactancia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. La etapa de lactancia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Y la última etapa es la etapa genital. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se pueden reprimir con las mismas eficacias que las etapas anteriores. La zona erógena relacionada en este momento vital vuelve a ser de los genitales. Siguiendo con los antecedentes, en 1909 Carl Jung pensaba que la vida está dirigida por metas positivas
Introdujo conceptos de introversión y extroversión, inconsciente colectivo y arquetipos. En 1910, Fundación Nuremberg de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. 1911, Karl Abraham, Preliminares a la investigación de la locura maníaco-depresivo, donde habla de la depresión. 1912, Alfred Adler, puso más énfasis en el poder que tiene cada individuo a la hora de estructurar el funcionamiento de su mente según lo que ocurre en el presente. Complejo de inferioridad, que explicaría la neurosis y crea un método alternativo para tratarlas. A continuación, les presentaré la estructura de la mente consciente, preconsciente e inconsciente. En el nivel consciente se encuentran todos los pensamientos, emociones y acciones directamente relacionados con la realidad. En el nivel preconsciente es el que se encuentra entre el inconsciente y el consciente. Representa a todos los sentimientos, pensamientos, fantasías, etc., que no se encuentran en la conciencia, pero que fácilmente pueden hacer presentes, en el caso de los recuerdos que teníamos olvidados, pero de los que no nos acordamos solo cuando alguien nos habla de ello. En el sistema inconsciente es el nivel menos accesible a la conciencia. En él se encuentran todos los sentimientos, vivencias, deseos, etc., que supone un conflicto para nosotros y que están reprimidos. Esto es así debido a que la intensidad y el contenido de los mismos está asociado a las emociones displacentarias que sufrimos y por tanto nos alejamos de la conciencia como mecanismo de defensa. Siguiendo con las fechas, en 1913, obras de las cuales destaca Totem y Tabú le sirvieron para dar testimonio de que el psicoanálisis es un instrumento para estudiar el pensamiento y comportamiento humano. En 1914, Paul Ferdinand, las principales aportaciones de Ferdinand fueron en el campo de la incipiente psicología del yo y el tratamiento de la psicosis con psicoanálisis, especialmente la esquizofrenia. Fue uno de los primeros psicoanalistas en darle importancia al yo. 1916 se publica Introducción al psicoanálisis. 1923 revisa y complementa su visión del dinamismo psíquico en el yo y el ello. Bueno, les hablaré del ello, el yo y el superyo según Sigmund Freud. El yo se maneja sobre el principio de la realidad, busca la satisfacción del ello, pero de modo más realista, lo que le dará placer a lo largo del plazo y le evitará el dolor y destrucción. El superyo, que está empezando a formarse, que le hace considerarse lo real, pero también lo ideal, es decir, cómo debe de ser nuestra conducta. Esta instancia de la personalidad busca perfección, produciendo sentimientos de orgullo positivos o de culpa negativos. Y por último está el ello, que se usa como una reserva de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Bueno, el ello es el principio de placer, proceso primario y es inconsciente. El yo es principio de realidad, está en un contacto con el mundo externo, tiene una función de mediar entre el ello y el superyo y la realidad. Y el superyo es el resultado, incorporación en el yo de los mandatos paternos, representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección y aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. Estas son algunas características del ello, del yo y del superyo. Siguiendo con los antecedentes, William Reich, análisis de carácter, donde expone que las defensas no han de considerarse separadas de la personalidad, ya que impregnan todos los aspectos de esta. 1926, Jacques Lacan se entró en la paranoia. Buscó reorientar el psicoanálisis a la obra original de Freud. Se propuso a ampliar los postulados psicoanalíticos de los tiempos de Freud. Incorporó lo lingüístico en la comprensión psicológica del sujeto. 1927. Anna Freud,
se dedicó más a estudiar la pubertad y su influencia en la formación del carácter. La teoría de Anna Freud asumió que el equilibrio armonioso entre la persona, el ego y el superego es posible, y demostrando para la mayoría de los adolescentes normales. 1937. Karen Horney. Origen de la neurosis, mecanismos de defensa y aplicación del ello, yo y superello. A continuación, estaríamos platicando sobre Freud y sus mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa es un nombre dado por Freud a las manifestaciones del ego ante las exigencias de otras instancias psíquicas. Pero el psicoanálisis freudiano no es la única teoría que se utiliza en este concepto. Los mecanismos de defensa requieren una cierta inversión de energía y pueden ser satisfactorios o no en el cese de la ansiedad, lo que permite dividirlos en dos grupos: los mecanismos de defensa exitosos y los ineficaces. Los exitosos son aquellos que logran disminuir la ansiedad ante algo que es peligroso, y los ineficaces son aquellos que no logran disminuir la ansiedad y terminan siendo un ciclo de repeticiones. Primero se presenta la negación. Es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Se considera uno de los mecanismos de defensa menos efectivos. Podemos citar como ejemplo el comportamiento de los niños de mentir, negando las acciones que han hecho y que generan un castigo. Siguiendo por la represión, que es el proceso por el que un impulso o idea inaceptable se torna inconsciente y la persona rechaza recuerdos, pensamientos e ideas para mantenerlos en el inconsciente. Como siguiente está la formación reactiva. Este es uno del proceso por el que el impulso o deseo inaceptable es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. Siguiendo con la regresión, un retorno a procesos anteriores del funcionamiento psíquico. La regresión se puede comprender dentro del marco de la psicología evolutiva, como un paso atrás en el desarrollo. Siguiendo por la proyección, se conoce como el proceso por el que la persona coloca fuera de sí en otra persona o cosa, sentimientos, deseos o características propias. Siguiendo con la racionalización, es un mecanismo de defensa del yo. Consiste en el empleo de explicaciones racionales, válidas o no, para ocultar a sí mismo y a los demás los motivos reales de su conducta, que en realidad está determinada por los instintos. Siguiendo con la compensación, este mecanismo consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad, exagerando un rasgo real o deseable. Por ejemplo, al tomar una copa cuando se ha tenido un mal día, lo que se busca en el fondo es conseguir una sensación de euforia y seguridad que en realidad no se tiene. Y por último tenemos la sublimación. Un instinto es derivado hacia un fin diferente, y cuando un individuo sublima un instinto, sustituye su motivación y la dirige hacia una actividad más aceptada socialmente. Y estos fueron los mecanismos de defensa por Freud, y así como estos, hay muchísimos más. Siguiendo con los antecedentes, nos encontramos en 1945. Donald Winnicott concuerda con que gran parte de los trastornos psicoemocionales de los niños encontraban su origen en la primera infancia. 1950. Erik Erikson pensaba que la vida estaba dirigida por metas positivas. Introdujo conceptos de introversión y extroversión, inconsciente colectivo y arquetipos. Postuló que en cada una de las etapas de la vida se adquieren ciertas competencias específicas que determinan la evolución posterior. 1951. Marie Bonaparte. Su obra escrita fue muy extensa y gran parte de ella se la dedicó a la exploración de los misterios de la sexualidad femenina. Se mantuvo presente en el panorama psicoanalítico. 1969. Erich Fromm. Poder del inconsciente. Partió del enfoque del psicoanálisis para hacerlo girar a una versión más humanista del ser humano. Y esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.